libros históricos. Sí, pueden sentarse. Dice la oposición de los enemigos internos. Dice, antes de terminar la reedificación del muro, Nehemías descubrió que no todos los enemigos eran externos, algunos de los peores eran internos. Así sucede también en la iglesia. Los pecados de los creyentes han provocado más vergüenza y aprobio al nombre de Cristo que toda la oposición de las fuerzas del enemigo. Triste, ¿verdad? Ahora dice, los grandes oprimen a los pobres. Dice, puesto que la energía del pueblo estaba centrada en la construcción de los muros y en la defensa de la ciudad, el comercio perdió fuerza. Y comenzó a sufrir mayormente porque había contraído deudas y no tenía cómo pagarlas. Las personas codiciosas se aprovecharon de esta situación y prestando dinero con altísimos intereses. La cosecha del año venidero se les había pagado por anticipado con el objeto de pagar los impuestos persas. Los niños habían sido vendidos y como esclavos a los ricos judíos para pagar la usura. Y ahora no se podrían rescatar las propiedades ni redimir a los hijos. Gloria a Dios. Eso es una introducción de lo que vamos a estar viendo hoy. Abran sus Biblias en Nehemías capítulo 5. Ese es el capítulo que hoy vamos a estar viendo de este estudio. Nehemías capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Y voy a dar lectura al capítulo 5 y quiero que vayan poniendo mucha atención. Vamos a detectar 3 grupos de personas que estaban quejándose, unos por una cosa, otros por otra cosa, casi todos similares, pero vamos a encontrar 3 grupos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras, nuestras viñas, y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron pues, no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno que lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este agravamiento. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras y sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar para que harían conforme a esto.
Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sacudió, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y ahora Jehová y el pueblo y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Dios, por la oportunidad, Dios, Padre, que me das en esta hora, Señor. Gracias, Señor, te doy por el pastor, Señor, que me da la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar. Dios, háblanos, Señor, hoy en esta hora, Padre. Les preparamos, Señor, todo nuestro ser, Señor, para escuchar tu palabra, Dios. Te lo ruego en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quizás algunas veces preguntan, ¿por qué el hermano Andrés ora después que lee la palabra de Dios? ¿Por qué no ora primero? Es que para mí es más importante lo que Dios me dice en su palabra que lo que yo digo. Lo que yo digo no tiene tanta importancia que lo que la palabra de Dios dice. Ahora sí, abran su libro en el capítulo 7, el liderazgo con propósito. Capítulo 7. ¿Están ahí? Hoy vamos a ver cómo resuelve un líder los conflictos. Recordamos que aquí ya había un grande conflicto. Antes ellos habían burlado de ellos. Cuando estaban construyendo los muros se burlaron de ellos y dijeron, ¿acaso ellos piensan volver a construir con todo eso que está enterrado ahí? También les dijeron, si una zorra se para sobre de esos muros se van a caer. Y después vemos el desánimo también en el pueblo de las cosas que estaban pasando, de las burlas que les hacían y el cansancio que ellos tenían de todos los días estar trabajando. Igual se fatigaron y hubo un desánimo, pero siguieron adelante. Pero ahora encontramos en este capítulo 5 que ahora había un grande problema, y el problema no era externo, sino el problema era interno. Entonces, el enemigo le gusta eso. El enemigo le gusta que los problemas sean internos. Trata siempre a toda costa de que en la iglesia esté dividida, de que la iglesia esté siempre en contiendas, porque esa es la manera de que una iglesia va decayendo. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo no quiere ver una iglesia fuerte, el enemigo siempre quiere ver una iglesia que está en decadencia. Entonces vamos a ver en la página 138, primero vamos a ver los conflictos, primero vamos a ver las causas y después vamos a ver los conflictos. Aplicaremos la solución a estos conflictos.
Si ustedes ven ahí este libro, todas las citas bíblicas que están ahí son de la Nueva Traducción Viviente, para que si ustedes encuentran algo ahí diferente, ustedes tienen la Reina Valera, tengan en mente que estas citas son de la Nueva Traducción Viviente. Entonces las causas, les dije que había 3 grupos. El primer grupo, lo que ellos decían, dice, y los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos nuestros hijos y nuestras hijas, ya somos muchos y necesitamos conseguir trigo para sustituir. El primer grupo necesitaba conseguir trigo para subsistir, para vivir. Ahora, había demasiadas bocas que alimentar y no había comida suficiente para todos. Tenían una inflación de precios elevados y también tenían un montón de trabajo que hacer. Recuerden que estaban construyendo las murallas. El segundo grupo dice, por conseguir trigo para morirnos por no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. El segundo grupo había hipotecado sus viñedos, sus casas, sus campos, solo para no morirse de hambre. Ese era el segundo grupo. El tercer grupo, estaban también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado, así para pagar el tributo del rey. El tercer grupo había conseguido dinero prestado para pagar los tributos del rey. Nada más. Así ahora ya identificados estos 3 grupos, dice, y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales a nosotros, nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. Y de hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Gloria a Dios, aleluya. Eso está en Nehemías 5:5. Ahora, estaban tan metidos en deudas que en realidad habían tenido que recurrir a la venta de miembros y de su familia, solo para sobrevivir. Este era el problema que estaba pasando ahí. Les dije que les iba a dar unas citas bíblicas, pero por cuestión del tiempo, hermanos, no va a ser posible. Entonces voy a tratar de explicarles yo un poco. Para los judíos no era posible, ellos no tenían que cobrarles impuestos a los mismos judíos. Ellos podían prestarles dinero, pero no podían cobrarles impuestos, intereses, mucho menos en la condición que estaban aquí, estaban cobrándoles intereses muy altos. Ahora, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Eso está en Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. La guerra que estaba sucediendo ahí en ese lugar estaba saliendo precisamente de sus mismas corazón, de ellos mismos. Entonces, ese es el problema, ese es el problema que estaba sucediendo. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Pueden ser sinceros conmigo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Quería explicarle estos 3 grupos, que identificaran estos 3 grupos, porque de ahí sale el conflicto, de sus quejas. Ahora, la solución para el conflicto. Ahora vamos a ver lo que un líder tiene que hacer cuando se encuentra en esta situación. Quizás lidiar con la gente de afuera es
es más fácil, pero cuando el problema está dentro de la iglesia, cuando el problema está entre los mismos hermanos, es difícil, es difícil. Entonces vamos a ver qué hizo Nehemías, qué fue lo primero que hizo y qué es lo primero que tiene que hacer un líder. Lo primero que hizo Nehemías dice de esta manera: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Se enojó, y no poquito, se enojó mucho. Eso es lo que tiene que hacer un líder. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo me voy a enojar? Sí, mire, Jesús se enojó. Aquí vemos Nehemías se enojó. Dios aprueba que te enojes, pero que te enojes con una ira que te enojes conforme Dios dice, que no dejes que esa ira sea conforme a tu corazón, que ese enojo sea conforme a tus deseos, sino conforme como Dios dice. Santiago 4:26 dice así, dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Entonces vemos que lo primero que hizo Nehemías, se enojó. Un líder tiene que enojarse cuando mira que hay discordia, que hay una persona que está haciendo que todo el grupo que él tiene a su cargo esté sufriendo por culpa de la discordia de algunas personas. Lo que aquí vemos que Nehemías hizo, se enojó. Entonces, todo aquel que es líder o que inspira a ser un líder, cuando usted mira que las cosas, hay discordia, hay gente que se está aprovechando, hay gente que está menospreciando a los mismos de su grupo, usted se tiene que enojar y tiene que tomar cartas en el asunto. Eso fue lo primero que hizo Nehemías, el primer paso. Tu papel como líder es el proteger la armonía. Si la armonía de tu grupo, de tu equipo que tienes a tu mando se está deteriorando, tu deber como líder es de mantener la armonía, ir y hablar con esa persona. Porque a veces se deja pasar las cosas, a veces dice, no, pues ahí más adelante quizás se va a componer, quizás más adelante las cosas van a estar mejor, pero las cosas se tienen que hacer en el momento que se tienen que hacer. Así es que vemos que Nehemías lo primero que hizo, se enojó. Un buen líder tiene que enojarse con las injusticias, tiene que enojarse con aquellas personas que hablan de más, que están quizás levantando falsos con algún hermano, que están de chismosos ahí entre el grupo, y eso está haciendo daño. Donde hay chisme, allí no está Dios, allí Dios no se glorifica. Usted retira la presencia de Dios con los chismes. Así es que cuando usted detecte eso usted que es líder, usted que aspira a ser un líder, tome bien en cuenta, lo primero que debe de hacer es enojarse. Ahora, ¿qué fue lo segundo que hizo Nehemías? No se enojó, no primeramente se enojó y actuó y se arrancó a hablar con estas personas. Recuerden que los iba a acusar de usura, pero él no se arrancó así, sino que él meditó. Primero meditó, habló consigo mismo y habló con Dios. Porque a veces el arrebato humano nos gana, nos enojamos y nos vamos con lo primero que tengamos con aquel enojo y empezamos a hablar enfrente de las personas, o si es una persona, y empezamos a salpicar saliva ahí enfrente de aquel, y eso no edifica, eso no sirve. Nos ha pasado, a veces nos enojamos y con aquel impulso de enojo, sin meditar, sin saber, sin pensar en nada, sin relajarnos, al primer impulso nos vamos. Y lo que hacemos, empeoramos las cosas.
insultamos a las otras personas. Y no debe de ser de esa manera. Como líder debemos de saber hablar con amor a las personas que Dios nos ha confiado que tengamos en nuestro grupo. El segundo paso, él meditó. Una vez que él meditó, ahora sí fue a confrontar a estas personas, pero ya con la dirección de Dios. Dicen por ahí, ya había contado hasta 10. Ya con la dirección de Dios, él ya había orado, ya se había relajado. Dios le dio palabra para que ahora fuera y hablara con estos hombres. Gloria a Dios. Nehemías 5:7 dice: entonces lo medité y aprendí y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: exigís interés a cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Hay 3 cosas que vamos a ver en este versículo, bien rapidito nada más. Primero quiero que noten que después de meditar dice que reprendió a los nobles y a los oficiales. Habla de 2 grupos de personas ahí, nobles y oficiales. Los nobles, primeramente. Los nobles es una persona noble sabe reconocer los méritos ajenos. Es atento para con todos, pero especialmente servicial. Ahora, dice sin intenciones ocultas. Hacen hasta lo imposible para no dañar a nadie. Su energía y riqueza interior les permite dedicarse también a otros y apoyar sus necesidades. Esto es lo que tiene que ser, es lo que tenían que hacer los nobles. Pero aquí Nehemías reprende a los nobles. Ellos no estaban haciendo su parte, ellos tenían que servir y ayudar a las personas, pero no estaban haciéndolo, estaban haciendo todo lo contrario. Ellos no estaban siendo nobles, no estaban atentos para con todos, no eran serviciales, eran injustos, tenían intenciones ocultas y no tenían ninguna riqueza interior, porque alguien que hace lo que Nehemías, lo que estas personas hacían, no había riqueza espiritual interior. Así es que Nehemías fue y reprendió a los nobles y a los funcionarios de gobierno. Las personas que tenían que cuidar del pueblo eran los que estaban haciéndoles daño, y un daño grandísimo, al punto de que tuvieron que vender a sus propios hijos para saldar deudas. Imagínense, estos sí que se las traían, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos que ese es el segundo paso. Lo que hizo también, lo que dice ahí en ese versículo, es que convocó contra ellos una gran asamblea. Habló con ellos. Primeramente habló con ellos antes de llevarlo en público. Como líder, hermanos, siempre tenemos que enfrentar a la persona en privado, hacerle saber las cosas malas que está haciendo, hacerle saber que lo que está haciendo no está ayudando nada al grupo, y serle sincero con lo que usted le va a decir. Si es un mentiroso, dígale: tú eres un mentiroso, mira, estás haciendo esto y esto y esto, y la palabra de Dios dice así. Si es un irresponsable y por causa de la irresponsabilidad el grupo empezó a tambalear porque se fijan en aquella persona y a él le vale, ya le dicen una vez y le dicen otra vez, y es irresponsable, sea directo, dígale: eres irresponsable, mira, por causa de esto está pasando esto y esto, y eso no está bien.
Eso nos está destruyendo. Y se supone que nosotros tenemos que ir cada día para adelante, no para atrás. Entonces un líder tiene que pararse enfrente de esa persona que está haciendo mal, que está haciendo daño, y decirle, nunca un líder tiene que ponerle papel brilloso o florecitas a sus palabras. Nunca, sea directo. Si no le gusta y se va, que se vaya. Quizás un día va a reconocer que hizo mal y al rato cuando usted lo vea ya entró, y si no entra, Dios que se encargue de él, que lo lleve a un lugar donde lo puedan aceptar en esas condiciones, porque en la iglesia de Dios no se aceptan personas así. Así es que como líder, lo que un líder tiene que hacer es confrontarlo, ser directo, sin ponerle ningún lujo a sus palabras. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios no se le ponen papeles brillantes para que se vea brilloso, ni le pone florecitas. Tiene que decirlo tal y como es. Recuerde que usted siempre está para agradar a Dios, no para agradar a las personas. Porque un día vamos a dar cuentas como líderes, vamos a dar cuenta delante de Dios. Y si nosotros dejamos torcidas a esas personas, imagínense, Dios nos va a decir todas esas cosas. Mira, tal día tuviste la oportunidad como líder, te di la oportunidad, te confié que fueras un líder delante de este grupo y tú nunca fuiste responsable, viste tantas y tantas cosas y nunca le dijiste lo que estaba haciendo mal. Y por causa de eso, mira, grande pueblo mío se desvió. Un día vamos a ser responsables delante de Dios, cada uno de nosotros, de lo que Dios nos ha confiado. Por eso siempre tenga en mente que usted está para agradar a Dios. Un líder está para agradar a Dios y no para agradar a la gente. El tercer paso, aprende a confrontarte. Lo que les estaba diciendo, aprende a confrontarte en privado con el que te ha ofendido. Aquí dice, cuando haya un problema que necesite una solución, ve directamente a la fuente. No pierdas el tiempo tratando de buscar a otras personas que te apoyen. Ir directamente a las personas. Porque a veces algunos líderes, antes de ir a la persona que le ha ofendido, la persona que está haciendo cierta injusticia, primero lo empieza a decir con el hermano, con la hermana y con el hermano, y créame que ya está pecando. Usted como líder, el líder debe de tener el valor, la sabiduría de Dios para enfrentarse a esa persona sin tener que estarlo divulgando con las demás personas. Primero vaya con la persona que le ha ofendido, la que esté cometiendo la fechoría o lo que esté dañando su grupo. Nos da un ejemplo la palabra de Dios. Ahora dice Nehemías 5:7, dice, después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Es inevitable, dice, es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan el pago de interés. Él no podía ir primero con las personas porque él lo que estaban haciendo ellos era usura, era avaricia. Lo que significa la usura, la avaricia, y es uno de los pecados capitales del cristiano. Ellos estaban haciendo ávaros. Entonces, para él ir primero con personas, imagínense, era como estarlos acusando de que ellos eran avaristas. Y sí iba a ser un problema más grande. Y cuando él llegara a hablar con estas personas, iba a ser más complicado. Entonces, lo segundo que un líder tiene que hacer
es ir y confrontar a la persona antes que hablar con los hermanos o con quien sea. Hable con Dios primeramente y ahora confronte a esa persona. La palabra de Dios dice en Mateo 18, 15 al 17, dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. La primera cosa. Amén. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más. Segundo paso. Ahora sí puedes llevar a uno o dos más porque ya hablaste con él. Pero no es primero hablar con las personas y después con la persona que está cometiendo la fechoría o la ofensa. Dice, si se niega a hacerte caso, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerte caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera incrédulo o un renegado, un gentil. Entonces, ustedes me dicen, ¿por qué, hermano? Si ustedes se preguntan, ¿por qué, hermano, tengo que ir primero con esa persona? ¿Qué tal si yo necesito un consejito? Como que me hace falta. No entiendo cómo le voy a llegar a esta persona y esta persona es media rebelde, media áspera y tiene labia, tiene palabras y no sé cómo le voy a llegar. ¿Y qué tal si usted se está preguntando, hermano, ¿y qué tal si yo primero quiero pedirle un consejito a un hermano? Y usted me dice, ¿por qué no lo puedo hacer? Fácil, hermano, porque la palabra de Dios dice que no, que primero tienes que confrontarlo. Dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. Cuando un líder mira un conflicto entre su grupo y primero va a las personas a decirle lo que está pasando, hermano, usted ya pecó. Pecó porque usted está desobedeciendo a la palabra de Dios. Dios no dice eso. Dios dice que primero usted vaya a la persona que le está ofendiendo. Ahora, si esa persona lo ignoró, se portó mal, entonces usted lleve 1, 2, 3 testigos. El segundo paso. El tercer paso, délo saber a la iglesia. Y si a la iglesia no le hace caso, entonces téngalo por incrédulo, por renegado. Esos son los tres pasos que dio Nehemías hasta aquí. Hasta aquí, él primero vemos que se enojó, reprendió a la persona, confrontó a la persona, tomó su tiempo para confrontar a la persona. Ahora, el cuarto paso. El cuarto paso, confrontar en privado a la persona. Vemos que el líder tiene que confrontar sin tener que dejar pasar tiempo. En cuanto usted se da cuenta de las cosas, tiene que confrontar, porque las cosas se van a hacer peores si no se confronta. El líder tiene que confrontar para no dejar que las cosas se hagan peores, y además, entre más tiempo pasa, va a necesitar más valor. Entre más tiempo deja pasar, el miedo se le va a ir penetrando y no va a tener cómo confrontar. Se va a empezar a hacer preguntas. ¿Cómo le voy a hacer con esta situación? Mejor lo dejo para después. Mira que el hermano está haciendo esto. Me acuerdo cuando el hermano hizo aquello y todos nos gozamos, todos fuimos edificados, y el hermano hizo esto y más aquello, pero mejor no me quiero confrontar ahora, voy a dejarlo para después. Hermanos, cada día que usted deje pasar esta situación, va a necesitar más valor para enfrentarse a confrontar a esta persona. Entonces, haga lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, lo que usted tiene que hacer como líder, se tiene que hacer. No tiene que dejarlo para mañana.
Aquí vemos que Nehemías se enojó, reflexionó y fue directo. No esperó tiempo, no dejó que las cosas crecieran, no dejó que esto siguiera dañando al pueblo, se enojó y actuó. Dicen por ahí que en una caja de manzanas, si una manzana está podrida, esa manzana pudre las demás. Así es que cuando detecte esa manzana podrida, tiene que sacarla para rescatar las demás. Si usted no confronta a las personas que está haciendo daño, va a dañar a todas, y al rato usted se va a quedar sin nadie, parado ahí solo, lleno de vergüenza. Yo no me explico cómo se sentirá un líder cuando no supo confrontar el problema y se quedó parado ahí. La cara se le ha de caer a uno de vergüenza, saber que no tuvo el valor y no tuvo la sabiduría, no se amarró los pantalones para confrontar el problema, para confrontar las personas que estaban ocasionando el problema. Es triste, hermanos, pero en realidad hay líderes que se han quedado así. Iglesias se han desintegrado porque el líder nunca tuvo el suficiente valor para confrontar el problema. Mucho cuchicheo entre los hermanos, mucho chisme, mucha levantadera de falsos, y llegó a los oídos del líder principal de la iglesia, y ese líder no tuvo nunca el valor de confrontar a esa persona. Entonces, las iglesias se desintegran o empiezan a tambalear, y eso no es buen testimonio para nosotros allá afuera. ¿De qué manera vamos a nosotros a dar buen testimonio si aquí adentro estamos tan mal? Nosotros no nos comprendemos cómo vamos a ganar. Eso estaba pasando aquí con el pueblo judío. La gente, ellos mismos entre hermanos estaban peleando, había un pleito, una bronca entre ellos. Cuando un país pelea con otro país, los soldados están unidos, pero cuando hay una revolución en el mismo país, todos contra todos pelean y hay un desorden y hay pobreza. Lo que estaba pasando aquí, había un desorden, había pobreza extrema. El quinto paso: determinación. Enfréntate en público a las divisiones públicas. Página 149. Si están ahí en esa página 149, es el quinto paso. Dice: determinación, enfréntate en público a las divisiones públicas. Es bien evidente que aquí el pueblo judío se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces esto que tenía que llevarse en público. Pero antes de llevarse en público, ya Nehemías había hablado en privado con ellos de lo que estaban haciendo, de que estaban vendiendo a sus propios hermanos. Ahora, dice, obviamente en Jerusalén todo el mundo sabía que los ricos le estaban haciendo trampas a los pobres. Había que enfrentarse este pecado en público. Dice, enfréntate a las cosas públicamente hasta el punto que sean conocidas. Tenía que darse a conocer esto. Ellos ya lo conocían, pero Nehemías dio a conocer todas estas cosas en público, y dice, y después de reflexionar, reprendía a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan el pago de interés, porque además convoqué además una gran asamblea con ellos allí, y los recriminé hasta donde más ha sido posible. Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos, y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Si ustedes se dan cuenta ahí, dice,
después de que nosotros los hemos rescatado, quizás ustedes se hagan la pregunta, ¿por qué les dice, después de que nosotros los hemos rescatado, ahora ustedes nos los quieren vender a nosotros? Quizás se hagan la pregunta, ¿por qué Nehemías les dice eso? Dice, en ese tiempo, hermanos, en Babilonia los hermanos repatriados, algunos se habían endeudado tanto, hermanos, que estaban siendo esclavizados. Estaban siendo esclavizados. Entonces, sus hermanos judíos les ayudaron para quitarles esa deuda, esa esclavitud que ellos tenían. Por eso Nehemías les dice, nosotros hicimos todo lo posible por rescatarlos y ahora ustedes nos los quieren vender a nosotros mismos. ¿Qué pasó aquí? Ellos eran los nobles, los jefes, los funcionarios de gobierno, tenían que ayudarlos a ellos, pero aquí estaban haciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Estaban sacando provecho de la situación. Estos hermanos estaban trabajando, haciendo esas murallas, y entonces ellos les prestaban dinero. Les prestaban dinero a altos intereses. A altos intereses, y por eso ahora Nehemías les dice, bueno, mire, nosotros los ayudamos y ahora ustedes están haciendo todo lo contrario. En vez de ayudarles, los están acribillando, se puede decir. Les están cobrando altos intereses. La palabra de Dios dice que ustedes no tienen que cobrarles intereses a sus hermanos, les tienen que ayudar, y ustedes están faltando a la palabra de Dios. Entonces él lo que hizo, después de eso los enfrenta en público. Los enfrenta en público y les hace jurar en público que tenían que obedecer, que tenían que hacer lo que se prometían. Un líder siempre tiene que llevar en público las cosas que no se pudieron hacer en privado con esa persona y hacerles saber que tienen que hacerse responsables de lo que ellos están prometiendo hacer. Entonces él los confronta y los lleva ante los sacerdotes. Y dice, y luego sacudí el manto Dice, y luego sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda asamblea respondió, amén, y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. Él no confió nada más en la palabra de ellos, porque a veces las palabras se las lleva el viento. A veces como seres humanos prometemos una cosa y al rato ya nos olvidamos. Nos olvida, o quizás somos irresponsables, no nos preocupa que dar mal testimonio. Entonces Nehemías no confió solo en la palabra de ellos, sino que los llevó en público y sacudió su vestido. Dice, así, si ustedes no cumplen, así los sacuda Dios. Así como yo estoy sacudiendo mi vestido, así los sacuda Dios a ustedes y los deje sin nada. Imagínense, sabiendo que él era un hombre de Dios y que Dios lo escuchaba. Yo no sé ustedes, pero yo también hubiera hecho lo mismo que esas personas si yo hubiera estado en esa condición. Hubiera obedecido porque él era un grande hombre de Dios, Dios lo escuchaba. Y además la promesa que estaban haciendo, la estaban haciendo delante de Dios. Como líder, ¿cuándo es la última vez que se confrontó en público a las cosas malas que algunos de sus grupos han hecho? ¿Cuándo fue la última vez que con la palabra de Dios y delante de Dios
hizo jurar a estas personas para que cumplieran lo que decían. Es lo que tiene que hacer un líder, porque a veces como líderes nada más nos dejamos llevar por las palabras. Oh, el hermano dice que sí, oh, el hermano dijo que sí, que está bien, que ya se repitió y que todos, no, que sí va a hacer las cosas. La hermana también dijo que sí, que no, está bien hermano, discúlpeme, todo estuvo bien y yo voy a tratar de hacer las cosas mejores. Y se queda así. Ni lo confrontó en público y todavía confió de sus palabras. Confrontarlo en público es lo que tiene que hacer un líder cuando ya las cosas están demasiado graves. Delante de Dios y decirle, mira, Dios dice así, 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 de esta manera. Si tú no cumples, Dios va a hacer esto y esto contigo, porque esa es la palabra de Dios. Pero a veces, por temor a un escándalo, por temor a qué va a decir la gente allá afuera, por temor a que van a decir, oh, quizás el hermano es cruel, no debió tenerlos ahí enfrente, es vergüenza. Es vergüenza para ellos tenerlos ahí, ya hubiera bastado con decirles en privado lo que estaba pasando y le hubiera creído a lo que ellos decían. ¿Para qué los trajo enfrente? Pero hermano, las palabras se las lleva el viento y a veces necesitamos un jalón de orejas de esa manera. Y el líder tiene que darle un jalón de orejas a aquellas personas que están haciendo las cosas mal, de esa manera, hermanos. A veces de esa manera es como aprendemos. Aquí el pueblo aprendió y dijeron que estaban de acuerdo y dijeron amén. El sexto paso. El sexto paso, el esfuerzo que tiene que hacer la persona, el refuerzo muestra también que te tienes que desprender. Como líder, te tienes que desprender también de las cosas tuyas. Tienes que aportar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, está en el versículo 14 al 18. Dice, del capítulo 5 de Nehemías, recuerden que estamos en el capítulo 5. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de los países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Fuerte. El ejemplo de Nehemías. Ahora, está fuerte porque quiero hablar unas cosas y el hermano Andrés siempre es directo. El hermano Andrés dice las cosas como deben de ser, no se anda con rodeos. Vemos un ejemplo. Dice, mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. El líder, ¿a quién dice que también tenía aquí?
a sus hermanos. A veces, como líderes, a veces el líder abusa de su cargo. A veces le gusta pedir, pero no le gusta dar. Y Nehemías, él estaba pidiendo lo que él hacía. Él puso primero el ejemplo. Un líder, lo primero que tiene que hacer es poner el ejemplo. Ahora, si usted es un tesorero, antes de usted pedir, antes de usted estirar la mano para pedir dinero, primero usted tiene que aprender a meter la mano a su bolsillo, sacar su cartera y dar lo que le corresponde. Eso es lo que tiene que hacer un líder. Trabajar con el ejemplo. El nombre del líder tiene que aparecer en la lista del grupo de varones, del grupo de los jóvenes, del grupo en la iglesia en general. Porque ¿cómo está eso que usted como líder pide, pero usted no aparece ahí? Usted no aporta, usted no da nada. Ese es un mal líder. El líder ejemplar primero, antes de pedir, sabe dar. Si usted no sabe dar, hermano, no se le ocurra, por el amor de Dios, andar estirando las manos para que la gente dé dinero para su grupo. Porque un día le van a echar en cara, hermano, que usted no aparece en esa lista. ¿Y qué va a hacer, hermano? ¿Va a pelear? Quédese callado porque le está diciendo la verdad. Quizás esto es lo más fuerte de este estudio, de esta parte. Ahora, dice que estaban sus hermanos ahí. Si usted es líder y tiene familias ahí, y usted ve que ese familiar no está cooperando con lo que tiene que hacer, no se haga de la vista gorda, hermano. Todos por igual. Si es su familiar, hermano, confróntelo como él confrontó. Dígale, mira, aquí no aparece tu nombre. Aquí tú no estás ayudando a hacer esto. Si el líder es el presidente y tiene que llamar a las personas a hacer esto, a su grupo, ayúdame a hacer esto, a cocinar, o ayúdame a quizás a mover el pan. Estoy poniendo ejemplo de la iglesia. No se haga de la vista gorda. Si su familiar no está haciendo nada, un líder no tiene que tener preferidos. El líder es parejo con todos. Así es que si usted quiere ser un líder, usted es un líder, sabe lo que tiene que hacer. Si usted va a hacer todo lo contrario, hermano, sí, quédese sentado en su banca y no sea mal ejemplo, porque va a crecer un grupo torcido y una iglesia torcida, confundida con una mala doctrina. Y eso no es lo que Dios quiere. Dice también sus criados. Dice el siguiente, dice, al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Les decía, tu grupo que tienes, él dice que su familia también habían aportado. Ahora dice que sus criados también habían trabajado. Lo que les decía, tu grupo, todos tienen que trabajar. Como líder tienes que estar pendiente de que todos trabajen, y si alguien no trabaja, tú tienes que confrontarlo a que trabaje. No pueden estar haciendo unos las cosas y otros sentaditos.
No pueden estar unos con las manos bien sucias trabajando y otros limándose las uñas. Todos tenemos que trabajar. Si todos trabajamos unidos, las cargas son más ligeras. Hombro a hombro, las cosas llevadas, unidos, las cosas son más ligeras. Él también se desprendió. Él aportó dinero. Dice que no compró ningún terreno. Quizás se hagan la pregunta, ¿por qué dice que no compraron ningún terreno? Cuando si usted escucha aquí la ciudad de Chicago, tiene ciertas cosas que se van a implementar en la ciudad y la ciudad se va a mejorar. Muchas personas aprovechan la oportunidad para comprar casas porque saben que aquella ciudad se va a mejorar y esa casa la compran barata y al rato la venden cara. Compran un terreno barato y lo venden caro al rato porque esa ciudad se va a mejorar. Aquí, Jerusalén estaba siendo reconstruidas las paredes y ahora los ricos estaban comprando terrenos baratos para después vendérselos a los mismos hermanos suyos ya con un precio muy alto. Eran oportunistas. Por eso les dice aquí, no compramos terrenos, dice, ni compramos ningún terreno. Él estaba siendo un ejemplo. Por todos lados que usted lo mire, estaba siendo un ejemplo de líder. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes. No aprovecharnos de la situación, hermanos. Porque a veces el líder se aprovecha de la situación, hermanos. El rico menosprecia, el que puede más, hace escarnio del que tiene menos. Como hermanos debemos de tomar en cuenta eso, aunque no sea líder. En este tiempo, hermano, están llegando muchas personas de otros países. Y si usted, hermano, se aprovecha de esa situación en la que vienen llegando, es terrible, hermanos. Si usted lleva a una persona a que le ayude a trabajar, quizás usted tenga algún trabajo, tenga algo que hacer. Y si usted lleva a esa persona ahí, hermanos, dele su sueldo que le corresponde. Investigue por lo menos cuál es el sueldo mínimo en esta ciudad y dele su sueldo, no se aproveche. Un líder no se aprovecha de la situación. Nehemías no se aprovechó, sino que él, su familia, sus criados, todos trabajaron. Él se ensució las manos, igual que todos los demás. Cuando les dijo oren, él oró. Cuando les dijo trabajen, él había trabajado. Cuando les dijo hay que aportar, él había aportado. Siempre con el ejemplo trabajó Nehemías. Y eso debe de ser en cada líder. Trabajar siempre con el ejemplo para que nosotros no tengamos nada, las personas no tengan nada que decirnos a nosotros y la iglesia crezca y seamos de buen testimonio allá afuera. Porque todo lo que hay en las iglesias, todo sale a relucir allá afuera. Y es triste, hermanos, cuando un líder se aprovecha de la situación o cuando un líder no trabaja. Como líder tenemos que trabajar. No crea que el liderazgo es para que se siente en un buen sofá y cruce las manos, suba la pierna en su rodilla y se ponga a ver la televisión. No, el liderazgo implica trabajar y ser parejos y derechos con todos. Gloria a Dios. Esto ha sido mi parte hasta hoy. Que Dios me los bendiga. Y ojalá haya sido de buen provecho para todos. Ojalá y haya aprendido algo. Y ojalá si se sintió ofendido y está esperando una disculpa de mi parte, se va a quebrar la silla donde usted está.
porque yo no vine a agradarlos a ustedes, vine a agradar a Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Hoy pónganse de pie. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, en esta hora.